Suma urukipan munatjila tanaka kuyakanaka. Aski urukipanay kullakita, kullakanaki hilatanaka. Aski urukipanay takinitaki hilatanaka kullakanaka. Aski urukipan kullakita. Aski urukipana kullaka hilanakarta. Aski urukipan kullakanaka hilatanaka. Walik purtaniwaita. Aski urukipan yataqirinaka kun hamasiptasa. Aski urukipanay yatichiri. Walikiskiwa. Waliki. Aski urukipanay Yatichiri. Kipanay yatichiri. Aski urukipan hichuru wasitana qaltañani hichuru. Paxurun casina. ¿Ya? El día de hoy nuevamente vamos a iniciar en este lunes. Primeramente vamos a cantar. Ahora a partir de hoy día vamos a cantar otra canción. ¿Ya? Cuyaquita. ¿Qué significa? Hermanita. Hermanitas. Pero diminutivo, ¿no? Como hermanita más o menos, ¿no? Manitas. ¿Ya? Es igual de aguatiñas, ¿ya? Más o menos dice así. Hilatanaka. Kullakitanaka, mapita sartasiñani, masuma, hachaurutaki, ¿no? Luego, esta parte es la canción, el coro, ¿no? Kullakitanaka, hilatanaka, tajpachan sartasiñani. Kullakitanaka, hilatanaka, tajpachan sartasiñani. Hanmarkasat armasimti, wasay marmarkasata. Hanmarkasat armasimti, wasay marmarkasata. Mapita sarta sinani, masuma hachaurutaki. Así dice, ¿ya? Ahora vamos a cantar todos desde aquí, ¿no? Que es la parte introductoria, ¿ya? Taqini. 1, 2, 3. Hilatanaka. Kullakitanaka. Mapita sartasiñani. masuma hachaurutaki. Kullakitanaka, hilatanaka. Kullakitanaka, hilatanaka, pachan sartasiñani. Hanmarkasat armasimti, wasay marmarkasata. Mapita sartasiñani. Esta es una canción de lucha, ¿no? Quiera que nos levantemos, no solamente con la fuerza, sino también con la preparación, hermanos. ¿Ya? Walik, con Caltañani, la última clase hemos aprendido lo que son los números, ¿verdad? Hemos dicho, primero vamos a aprender hasta el 10, luego vamos a conjugar fácilmente, ¿sí? Y con eso hemos hecho algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Kitit chishktani hanejaya? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, Walik, ¿no? Entonces ya sabemos los números. Sin embargo, en base a los números hemos hecho algunas preguntas, ¿no? Hemos hecho preguntas en segunda persona, ¿no? Nos faltaría en tercera, pero que básicamente varía muy poco, ¿no? Entonces hemos hecho algunas preguntas, ¿no?
Humaj. Jauja. Maranitas. ¿Ya? Eso hemos hecho la pregunta, ¿no ve? Ahora esto hemos dicho. Mara va a cambiar, ¿no ve? Humaj, Jauja, Maranitas. Mara es año. ¿Ya? ¿Recuerdan, no ve? Año. Pero ahora yo no quiero saber año, yo quiero saber, no sé, casas, ¿no? Entonces, en vez de decir Mara, voy a decir Uta, ¿no? Yo quiero saber cuántos gatos tiene. Entonces, gato se dice Pisi, ¿no? Entonces, yo voy a decir Pisi. Yo quiero saber cuántos amigos tienes, ¿no? Entonces, Masi. ¿Ve? Entonces, solamente va a cambiar esta parte de Mara, ya todo lo que está en círculo. El resto va a estar como está, ¿no? Sin embargo, en la respuesta también va a cambiar solamente eso y obviamente la cantidad, ¿no? Entonces, si me dice cuántos años tienes, ¿no? Nayaj, cantidad, ¿no? Maranitua. Ahora, de la misma forma en la respuesta, obviamente va a cambiar la cantidad y también lo que es Mara. Ya, si en la pregunta está Mara, en la respuesta también Mara. Por ejemplo, ¿no? Humaj Jauja Maranitas, Nayaj Kimsatunka Payani Maranitua. ¿Lo ve? Ahora si me pregunta, Humaj Jauja Utanitasa, Nayaj Ma Utanitua. Utanitua. Humaj Jauja Hilanitasa, Nayaj Pa Hilanitua. Humaj Jauja Masinitasa, Nayaj Walja Masinitua. Humaj Jauja Culiacanitasa, Nayaj Ma Culiacanitua. ¿Se comprende, no ve esta pregunta y respuesta? Sí. Sí. Ya, de hecho hemos practicado el otro día, ¿no? A ver, de todas formas vamos a hacer alguna prueba, ¿ya? A ver, Culiaca Tatania Kusi, Humaj Jauja Masinitasa. Masi. Nayar. Masinitua. Waliki, Culiaca María Flores, Humaj Jauja Hilanitasa. Nayan, Kimsa Gilanitasa. Hilanitua. Gilanitua. Ya. El sa, recuerden, es simplemente para preguntas, ¿ya? El wa para respuestas, ¿ya? Afirmaciones. Culiaca María Esther. Humaj Jauja Piscinitasa. Nayan, Han Pisinitua. ¿Ya? Este han vas a afirmar, ¿ya? Cuando es negativa, por ejemplo, yo le pregunto, Humaj Jauja Piscinitasa, Gilanitasa, y resulta que no se tiene, ¿no? Entonces, en ese caso, Ya, puede haber dos respuestas posibles, ¿no? Haniu, Pisi, con pronombre vamos a hacer, ¿ya? Nayaj, Haniu, Pisi, Nikti, ¿ya? Haniu, Pisi, Nikti. O Haniu, Utki, Tuti. Haniu, Utki, Tuti. ¿Ya? Entonces, esa es posible respuesta. Ahora, por ejemplo, esta primera respuesta, digamos, ¿no? Entonces, si yo pregunto de gato, claro, aquí dice gato, ¿no? Pero si yo le pregunto de hermano, Humaj Jauja Hilanitasa, Nayaj Haniu Hila Nikti. Humaj Jauja Utanitas, Nayaj Haniu Utanikti. Humaj Jauja Culiacanitas, Nayaj Haniu Culiacanicti, ¿no? Entonces, lo que estoy poniendo en círculo también va a cambiar. Esto es para especificar, pero esto es de forma
general, ¿no? O sea, no tengo. No estoy Vela. especificando. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, segunda, tercera persona lo pasa, ¿ya? A ver, María Lina Sirpa. Humaqauqa k'añaskunitasa. Nayaq maq'añaskunitwa. Waliki Cuyaca. A ver, Cuyaca Mary Elvira Flores. Humaqauqa Conuñanitasa. Naya Janiu yo no tengo, ¿cómo se dice? Ahí está, hay dos formas. Janiu Utki Kituti. Ok. A ver, Cuyaca Elisa, Humaj Cauca Pancanitasa. Naya, walhapan kanit yatichiri. Waliki. Muy bien. Entonces creo que ya se ha comprendido, ¿no? Bien. Ahora, tercera persona, ¿sí? Ya también hemos hecho, pero importante siempre repasar un poco, ¿ya? Entonces, tercera persona, pronombre personal para tercera persona. Jupa. Jupa, muy bien, ¿no? Jupaj, Pauja, Maraniza, a ver, con el mismo, ¿ya? Maraniza. Ay. ¿Qué estamos quitando aquí en la pregunta? La T. Exacto, ¿no? El sufijo ta, ¿no? Ta. Entonces aquí ya no estamos utilizando sufijo ta. No, para tercera persona, entonces esto pondré tercera. Ya no utilizamos el sufijo ta, ¿ya? De la misma forma en la respuesta, ¿ya? Ahora nuevamente, ahora aquí como es tercera persona, podemos cambiar el sujeto. ¿Lo ve? Podemos cambiar. Obviamente tercera persona, ¿no? Y obviamente también lo que es el mar. Entonces podemos hacer dos cambios. Por ejemplo, ¿no? Jupaj, no estoy especificando quién. Entonces puedo decir Hilamaj, Tauca Maraniza. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿no? Digamos, así más o menos, a esto me refiero, ¿no? Esto soy yo. ¿Sí? Ya tengo dos ojos, ¿no? Y estoy conversando con otra persona, con él, ¿ya? Con él estoy conversando, ¿sí? Y aquí hay una tercera persona, ¿ya? Ahora, a él le estoy preguntando sobre su año, de él, ¿sí? De tercera persona. Ahora, él puede ser su amigo, su hermano, ¿no ve? Cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, de él. Ahora, digamos que esto es su, vamos a poner que esto es su pareja, ¿ya? De él. Entonces yo puedo decir, ¿no? Warmiman, Hilapaj, ¿no ve? Puedo alargar esa tercera persona, ¿no ve? Entonces, esto es, digamos, su esposa de él, ¿ya? Los dos. Ahora, ella, digamos, tiene hermanos, tiene hermanas, ¿no ve? Sigue siendo tercera persona, ¿no? Pues todos ellos van a ser tercera persona. ¿Ya? Tercera persona. Entonces yo le puedo preguntar a él, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene tu esposa? ¿Cuántas hermanas tiene tu esposa? ¿Cuántas casas tiene tu esposa? ¿No? Sigue siendo tercera persona. Entonces, eso también podemos alargar. En un momento vamos a hacer un poquito, hay que alargar la pregunta nada más, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer la posible respuesta a esto, ¿no? Y simplemente igual van a cambiar, ¿no? Jupaj, Maraniwa. ¿No ve? Ya no hay este sufijo ta, obviamente aquí sin elisión tampoco. ¿Ya? Eso es la primera opción. ¿Ya? Ahora lo que les decía este ejemplo, ¿no? Voy a poner así como has dicho, ¿ya?
Warmi, ¿qué es Warmi? Mujer. Esposa. Warmima. Su esposa. Warmiman. Ya, este sufijo na ya. Significa de tu mujer. Estoy diciendo ahorita ya. Warmiman. O Warmimaj en todo caso. Perdón, estoy mal. Warmimaj. Oka. Gilanisa. O Maranisa también. A ver. Cuidado, nos vuelvan sordos, ¿no? O karate, preguitas. Ya. Warmimaj Cauca Maranisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Alguien sabe? ¿Tu esposa cuántos años tiene? Exactamente, tercera persona, ¿no? Tercera persona. Entonces dirá, ¿no? Warmijaj, ¿no? Mi esposa. Maraniwa. ¿Ya? Entonces, estas dos formas de pregunta puede haber, ¿ya? Ahora, ¿qué va a cambiar aquí? Warmi, ¿no ve? O incluso el sufijo posesivo, ¿no? Yo puedo preguntar de otra persona, ¿qué otra persona? No es ni su esposa, digamos, es su hermano, ¿no? O puede ser otro, ¿no? Entonces, Warmipan o Warmipaj, ¿no ve? ¿No ve? Entonces puedo cambiar, ¿no? Ahora, Mara también va a cambiar, ¿sí? Mara. No siempre voy a preguntar año a todos, ¿verdad? Entonces también. Ahora en la respuesta también, ¿no? En función cómo se pregunte, Warmi va a cambiar, el pronombre posesivo puede cambiar, ¿no? Obviamente la cantidad y lo que es Mara, ¿sí? En función a lo que se pregunte, ¿ya? Ahora vamos a hacer la prueba. No hay preguntas hasta aquí todavía, ¿no ve? No. A ver, Berito. Tatamaj Cauca Maranisa. Tatajaj. ¿Cómo se dice? Tunka Pusini Maraniwa. Ucha. Kuma Cauca Maranitasa. Naya. Kimsa. Tunka Maranitua. Ya. 16 años menor que vos, ¿no? Bien. Sí. El pesco. Ya, ahora seguimos. Berito estamos, ¿no? Sí. Berito, a ver, Hichaj, a ver. Hilamaj, a ver. Hilamaj Cauca Masinisa. Hilaja. Pa Masinawa. Pa Masinawa. Masiniwa. Masiniwa, perdón, profe. Ajá. Ya, Waleki, a ver, ¿qué te empieza a ver? Elena Sirpa. No pescado. Masimaj Cauca Culiacanisa. Masija pusikuya kaniwa. Waliki, Culiaca Misquihuayra. Chilamaj Cauca Utanisa. Yadichiri nayan hilataj pesca utaniwa. Waliki. Hilata Edgar Nina. Pisimaj Cauca Wawanisa. Nan pisijaj patunk wawaniwa. Waliki. Justina Soria. Mamamaj Cauca Culiacanisa. Mamajaja kimsa Culiacaniwa. Waliki. Culiaca Lisset Simet. Yatichirimaj Cauca Pancanisa. Yatichirija kimsa Pancaniwa. Waliki, a ver,
Timpis, a ver, Cuyaca María Lina Sirpa. Marca Masimaj. Cauca. Ponuñanisa. Nan masija kimsa qoyunaniwa. Ah, ya, Waliki. Muy bien, excelente. Waliki Puneo. ¿Alguien tiene todavía alguna duda? Profe, pregúnteme a mí. A ver, Gilata, a ver. Tatama, Sí, profe. Cauca, Cuyacanisa. Tataja pa Goyacaniwa. Ah, Waliki. Muy bien. Waliki. Waliki, Ya, waliki. eso como preguntas y respuestas, ¿no? También para hacer. O sea, como se darán de cuenta, podemos hacer preguntas y respuestas. Puede ser de objetos, de personas, de cualquier cosa, ¿no? Ahora tal vez nos Ya, falta teacher. vocabulario y nos estamos cerrando, ¿sí? Ya, tip. El negativo en tercera persona se mantiene ya. igual. No. A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? Ah, lo borré. Negativo tercera persona. Ya aparece. Ya, negativo tercera persona. Upaj, Janiu, voy a poner Gila, ¿ya? No puedo decir Jupaj, él no tiene año, ¿no ves? No puedo decir, ¿no ves? Sí o sí va a tener. Entonces, otro ejemplo. Jupaj, Janiu, Gila, Ni, Ki, Ti. Ahora aquí se han dado cuenta qué es lo que varía. Kitty. El Ki, Su aquí fijo. está con elisión, aquí está sin elisión, Sin ¿ya? elisión. Entonces recuerden, Haneu, Gila, Ni, Ki. Las terminaciones más recuerden, ¿ya? No se complican mucho, ¿ya? La otra respuesta, esto, ¿no? Haneu, puede ser utkiti, pero ahorita me estoy dando utkiti. Puede ser Haneu. La respuesta ideal, la respuesta sería el primero nada más, ¿no? Esto nomás. ¿Ya? La respuesta. Haneu utkiti, no hay nomás, pero no estoy especificando la persona. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, utilicen la respuesta negativa, esto. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿no? Masima cauca pisiniza, ¿no? Masija haneu pisinikiti, ¿no? Moririma cauca utaniza, moririja haneu utanikiti, ¿no? Entonces, utilicen esta primera opción, ¿ya? Para respuestas negativas en tercera persona. ¿Está bien? Y Ya, esto ya les nuevamente es no hay, ¿no? Haneutkit, esto es no hay, ¿ya? ¿Alguna vez han ido a la tienda, no? Aljit, haneutkit, ¿no? No hay. Simplemente es eso, ¿ya? No hay. Haneutkit, no hay. Entonces, no sería una buena respuesta para tercera persona. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? podría haber preguntas con negación. Por ejemplo, él no querrá comer o él no querrá descansar. ¿Podría haber preguntas así? Sí, podría haber negaciones, ¿no? Podemos hacer diferentes formas de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Hanit pa anu nikta. Huma hanit pa anu nikta. ¿Qué estoy preguntando? ¿Vos no tienes 2 perros? Exactamente. Huma hanit pa anu nikta. Eso sería, por ejemplo, una forma de pregunta negativa, ¿no? Huma hanit, ¿no? Entonces aquí igual de la misma forma podemos cambiar la cantidad y el sujeto, el objeto, ¿no? En este caso estoy preguntando del perrito, ¿no? Entonces puedo preguntar, Huma hanit utanikta, ¿no? Directamente, por ejemplo, incluso sin cantidad, ¿no? Huma hanit utanikta. Haniwa, nayahma utanitwa, ¿no? La respuesta. O hani utanikti, o hani pi, ¿no? Puede haber diferentes respuestas también. Esto, a ver, vamos a hacer las posibles respuestas, ¿ya? Huma hanit anunikta, dice tú, no, perdón. Huma hanit pa anunikta, tú no tienes 2 perros, dices. ¿Sí? Yo voy a decir, haniwa. Ayah ma anunitwa. O puedo incluso expresar de forma diminutiva, ¿no? Anunikitwa. O anunitwa, sin este ki, ¿ya? Haniwa, nayah ma anunikitwa o anunitwa. Otra posible respuesta. Hisa. O pa anunitwa. Hisa, pa anunitwa. Nayah Haniu anunikti. Ya, puede haber todavía varias respuestas más, ¿no? Entonces, digamos estos 3. Entonces, si me preguntan de perro, pues, Haniu Nayah, ¿no? Pues va a cambiar la cantidad y también lo que es lo que estaba preguntando, ¿no? El sustantivo. Hisa, pa, ¿no? También. Nayah Haniu también va a cambiar, ¿no? El an. ¿Ya? Entonces, si yo preguntara, por ejemplo, a ver, vamos a hacer la prueba. Voy a preguntar, a ver, Kuyaka miskina era. Humaj Hanit utanikta. Kuyaka miski. Ah, Humaj Hanit utanikta. ah. Naya haniu utanikti. Ah, ya, waliki. A ver, Kuyaka sese. Humaj Hanit pisinikta. Haniu sinikti. Ya. Hilata Edgar Nina. Humaj Hanit walja munirinikta. Naya haniwa mamuniniktua. Ah, ya. Ah, ya, aquí hay un errorcito ya. Esta segunda respuesta, ahorita me he dado cuenta cuando Edgar me respondió. Vamos a corregir, ¿ya? La gomita. ¿Cómo es? Ya, a ver, entonces. Ya. Nayahma anukitua. No, esto, yo soy solo un perro, dice. No, Soy solo no un perro. ¿sí? Nayahma ni, ese falta, ese ni van a aumentar, ¿ya? Ajá. Kitua, ¿ya? Quito. Entonces, esto, borramos esto, ¿ya? Está mal escrito esta parte, ¿ya? Entonces, esto van a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edgar me dice, Nayah, Hanewa, Nayah, ma, muniri, ni, ¿ya? Entonces, la terminación, nikitua, ¿ya? Nikitua.
Walik, a ver, un ratito, a ver, un segundito. Ya, se cuesta tanto. A ver, Ilaka Sofía Paja, Juma Tauka, a ver, Juma Hanit Hilanikta. Nayah mahilanit yatichiri. Waliki, Kuyaka Elena Sirpa, Juma Hanit Kuyakanikta. Nayah pa kulyaka utkitu. Waliki, Kuyaka Justina Soria, Juma Hanit Wawanikta. Wawaha uthiwa kimsa niwa ma pa email mayukaya. Waliki, a ver, ¿qué te empezó a ver? Abdiel Wanka, Juma Hanit Kuyakanikta. Abdiel Chakata, a ver, Kuyaka Berito, Hanit Achilanikta. Anil Chilanikti. Waliki. A ver, Kuyaka Sofía Paja, Juma Hanit Awichunikta. Nayah hani wawichunikti yatichiri. Ya, Maleki. Empieza a ver. Gilata Edi Eduardo Gutiérrez, Juma Hanit Gilanikta. Naya Haniu Hilaniti. Waliki. Muy bien, Waliki. Esa sería la forma negativa. Tal vez podríamos hacer otras preguntas más, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? De formular preguntas negativas, ¿no? Que puedan, que las respuestas pueden ser numerales, ¿no? O indicando cantidades, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta dice, Humahanit Panunikta, vos no tienes 2 pesos, dice, ¿no? No, dice, yo solamente tengo un pedito, ¿no? La pregunta o la respuesta 2, sí, tengo 2 pesos, ¿no? O la tercera, no tengo peso, ¿sí? Entonces puede haber diferentes respuestas también, ¿no? A estas preguntas. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan? No, ¿verdad? Bien, entonces el otro día, al terminar, hemos aprendido lo que sería preguntar los números, ¿no? De celular, ¿no?
Ahora podemos hacer otras preguntas también para saber, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir una pregunta, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Tama, tu casa. Tu casa. Tu casa, muy bien. Llaman, esto es na, es de significa, ¿ya? De. ¿Alguien puede traducir esta pregunta? Tu casa, ¿qué número es? ¿Ya? Ay, me imagino De eso. tu casa, ¿cuál es el número más o menos, no? ¿Cuál es el número? Sí, es. ¿Cuál es el número de tu casa? Ah, esa sería la respuesta, la traducción, ¿ya? ¿Cuál es el número de tu casa? ¿Ya? La respuesta, ¿cómo puede ser? Díganme en castellano. Si yo les pregunto, ¿cuál es el número de tu casa? El número de mi casa Mi casa es del número 22. Utahan, Hakupaj, ¿no? Ya está. ¿No ve? Sí. Utaman, Hakupaj, Patung Payani. Utahan, Hakupaj, Patunka Payani. ¿Sí? A ver, ¿cómo aquí está? A ver, Cuyaca, Astete, o Gilata Astete Néstor, perdón. Gilata, Utaman, Hakupaj, Kaukirisa. Plata yatichire, Hanibalista Osmati, o Kiptanya Hanibality. Ya, Gilata, Guasitan Isktam, a ver. Utaman, Hakupaj, Kaukirisa. Utahan Hakupaja, Pataka, Usitung, Mayani. Waliki Gilata. A ver, Gilata Armando Torres. Utaman Hakupaj Kaukirisa. Waliki yatichiri, Utuhan Hakupaja, Patunco Pusiniwa. Ah, Waliki. A ver, Cuyaca Cese. Utaman Hakupaj Kaukirisa. Haniu Hakupaj Utkiti. Ah, no. ¿Cómo sería? Ya, a ver, hay una respuesta negativa. A ver, escribiremos esa respuesta negativa. ¿Qué podría ser en castellano decir no tiene número? Utajaj, Haniu, Haku, Nikiti. Ah, sí. Utajaj, Haniu, Hakunikiti. Eso va a ser mi casa. ¿Ya? No tiene de forma números. negativa. A ver. A ver, cristal suxo, Cuyaca cristal. Utaman Hakupaj Kaukirisa. Cuyaca cristal. Y coge Pachaguasita. A ver, Cuyaca Eduarda Calizaya. Utaman Hakupaj Kaukirisa. Buenos días. Utahana Hakupaja, Patong Pusin, Mayaneu, Etichiri. Patung Pusin Mayan. Ya, se entiende, pero no es correcto. ¿Ya? Eduardo. Licenciado, ¿cómo sería? A ver. 241. Papataka Pusitung Mayani. Papataka Pusitung Mayani. Exactamente. Mayani. Papatak Pusitunkan Mayani. Pusitunka Pusitung Mayani. A ver, vamos a conjugar, ¿no? 241, ¿no ven? Papataka. Entonces, primero hemos dicho 200, ¿no? Paranca. Pataka. Pataka. Ay, pataka. Eso es 200. Pusitunka, pusi,
Tunka es 40. 40. Mayani. Mayani. Pataka pusitunka mayani. ¿Sí? Ah, ya. Ahora, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando los números de casa son largos, dicen de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, siempre yo escuché a mi papá decir, ¿no? 70, 35. O 35, sí. ¿No? La forma de expresar. Perdón, está mal. 30, 75. Entonces, no le escuché a mi papá decir su número, por ejemplo, 3075, ¿no? Entonces, siempre le deseo escuchar decir 3075, ¿no? Entonces, también pueden decir de esa forma, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, 245 es un número que se puede manejar. Incluso yo podría decir uno por uno, ¿no? Paya, pusi, maya, ¿no ve? Paya, pusi. No es largo, ¿no? Como número de celular para estar... Pacalco, soja, esto, ¿no? Ya te marea, ¿no? Entonces, aquí podrías decir uno por uno o directamente como si fuera un número, ¿no? 241. Ahora aquí, ¿no? ¿Cómo sería? Kimsatunka, pacaltunka, pescani, ¿no ves? O podría decir yo, kimsawaranka, pacaltunka, pescani, ¿no ves? Entonces también, o sea, los dos son o me dan el mismo número. ¿Ya? Pues eso, vean ustedes cómo pueden manejar, como con celular, ¿no ve? Cuando hablábamos del número de celular, entonces de la misma forma hacíamos, se puede ser de uno en uno, de dos en dos, de tres, luego dos, luego uno, ¿no? La mejor forma para poder dar a conocer. Simplemente eso. ¿Ya? Walik, a ver, me a ver, Hilata Fercho, Utaman Hakupa Kaukiri. Chacatao, Gilatafer, a ver, Cuyaca, Graciela Rojas. Utaman, Hakupaj, Kaukirisa. Utajaja, pusi, patunka, pusiniwa. Ya, Utaja, Patunca, Pusiniwa. Ya. Edwin Reinaldo Gutiérrez, Utaman, Hakupaj, Kaukirisa. Utaja, Kimsatunka. Eso sería. Ah, ya, Kimsatunka, ya. A ver, ahorita me estoy dando cuenta, aquí también puede haber otra respuesta, ¿no? De la... A ver, aquí voy a escribir, ¿no? Y van a escuchar también, va a ser frecuente, ¿ya? Utaja. A ver, me estoy escribiendo. Utaja. Digamos 43. Ahí está. Otra respuesta, otra posible respuesta. Utaha pusitun unka kimsani hakuniwa. Mi casa tiene el número 43. Así más o menos se traduciría. ¿Ya? Entonces, tienen varias opciones. A ver, Gilata, a ver, ¿qué Gilata San? Jorge Salamanca. Utaman Hakupaja Okirisa. Utaha Kimsa Hakuniwa. Ya. Gilata Johnny Gregorio. Utaman Hakupaja Okirisa. Utahan Haniu Hakunikiti. Ah, ya. Walik. ¿Una hispana caso? ¿Alguna pregunta? Ya. Licenciado, disculpe, perdón. Licenciado, una consulta. Sí. Para la escritura, digamos, en una redacción, el año siempre va, digamos, en números. ¿No podría, digamos, en una redacción en segunda lengua, en aymara? Ah, ya. Esa regla va para todos. Ahorita les digo. Cuando estamos haciendo redacción del 1 al 9, se escribe de forma literal, ¿ya? De 10 en adelante
en números sería, ¿no? ¿Ya? Esa es una regla gramatical, por ejemplo, del castellano, ¿no? Sí, la Real Academia de Lengua Española establece eso. Entonces, la misma se aplica en Aymara, ¿ya? Entonces, cuando es uno, entonces ma, ¿no? Cuando es dos, pa, no van a escribir, pero si es 10, 11, 12, ya pueden utilizar solamente el número o de forma numeral, ¿ya? Pero puede haber algunas excepciones, ¿no? Puede haber excepciones. Por ejemplo, yo quiero decir 1 kilo, ¿no ve? Entonces yo no voy a escribir de forma literal, entonces tengo que escribir con números, ¿no? Entonces, esas excepciones siempre hay, pero la regla general más o menos es esta, ¿ya? Ya, Lisa, gracias, licenciado. Vale. Yatishiri, ¿a qué se refiere en números? 10 en adelante en números. Ya escribo, digamos, 11, ¿no? Los números, ¿cómo son? Así. 76, ¿no? Pero mientras cuando son de 1 al 9, entonces digo 1, ¿no? Entonces digo ma, ¿no? Digo 2, no digo paya. ¿Me dejo entender? Sí, ya. Serían Bravo. ¿Ya? En Esta decenas. es una regla general por si acaso, pero puede haber variaciones, ¿ya? Variantes o situaciones en las cuales no siempre se va a escribir de forma literal, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces yo no voy a decir siempre, por ejemplo, 1 kilo, ¿no ve? O 1 metro, ahí está, 1 metro, ¿no? Entonces yo no puedo decir, no sé, ¿no ve? Ese símbolo además, no hay esos símbolos, pero hay que adaptarlos nomás, ¿no? Entonces, el tema de medidas en Aymara es diferente. O sea, obviamente antes no había el metro, el flexo, nada, ¿no? Entonces, hay lo que es el huico, chía, ¿no? Entonces, diferentes formas de medida, ¿no? Que vamos a ver más adelante, a ver si nos da tiempo, ¿ya? Bien, una vez yo... Ya, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Armantiu, números ordinales con payandañan, ¿ya? Ya. Ja, tuteo hañane. Ya, desde esta parte, ¿ya? Taquene, como poesía. 1, 2, 3. Shilatanak, Uliakitanak, Mapita, Masuma, Auruta, Uliakitanak, Shilatanak, Marcasat Armasinti, Marcasat Armasinti, Saimar Para que vocalicen, aprendan bien, les voy a pasar el video de esta canción en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Por favor, Harur Kama. Harur Kamay, Harur Kamay, Hilati Chiri. Harur Kam, Taken, ¿ya?